Y como lo prometido es deuda, ya tenemos con nosotros en la mesa a nuestra psicóloga, la doctora Geisha Menéndez. Doctora, una vez más, muchas gracias. Hola. Y una vez más, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí contigo. No, el placer es mío compartir esta mesa con tanta sabiduría que todos nosotros necesitamos, porque siempre he dicho, la belleza interna es la imagen de cada uno de nosotros. Y esa belleza interna nos lleva, como lo ha pasado, como lo hablé anteriormente, a Demi Lovato, a llegar a ciertas adicciones y a ciertas cosas en la vida, una muchacha tan bella, tan talentosa. Pero doctora, bienvenida a Galería de Belleza y le quiero hacer una preguntita. ¿Podría Demi Lovato recuperarse en su totalidad? Esa pregunta está un poco cargada, fíjate. Yo creo que sí, las personas que tienen problemas de adicción pueden llegar a recuperarse, pero no a sanarse. La adicción es una condición patológica, clínica, crónica, en el cual la persona busca y usa impulsivamente, compulsivamente el uso de cierta sustancia de una manera en la cual no piensan en las consecuencias, a pesar de que la persona sepa que el seguir usando esta sustancia puede traerle consecuencias negativas, no tan solo para ella, sino para su medio, con la familia, en sus medios de trabajo, socialmente con las amistades. Pero ese razonamiento se afecta cuando la persona desarrolla una adicción con cualquier sustancia. Y hablando de adicción, doctora, sabemos que el papá de Demi Lovato tenía ciertas adicciones a lo que es el alcohol, la droga. Eso lo lleva a romper el matrimonio con su mamá y ha traído ciertos trastornos en la vida de Demi Lovato. ¿Por qué? Porque eran muy apegados. Correcto. Y eso la ha confundido un poco. Ahora la otra pregunta inquieta de mi parte y poniéndome en parte de nuestros oyentes de Galería de Belleza. Esto puede ser debido a lo que la niña vio cuando pequeña, tiene que ver con el HDN de la persona, el ADN, claro, mejor dicho, ¿qué es lo que influye para poder llegar a esto? Fíjate, para que se desarrolle una adicción, no todo el mundo va a desarrollar una adicción, el simplemente hecho de tratar una droga una vez, ¿ya? O el alcohol, por ejemplo. El alcohol es algo que utilizamos socialmente, y eso no quiere decir que vamos a desarrollar una adicción. La adicción se desarrolla cuando hay diferentes factores influyentes. Por ejemplo, la parte de la genética es una parte que sí influye en que haya más probabilidades de que se desarrolle una adicción a una sustancia. Si eso es algo que viene en la genética del individuo, ya la persona va a tener más probabilidades, si la comparamos con el resto de la población, para poder desarrollar esto. Por segunda situación sería la parte ambiental. ¿Qué quiero decir con eso? Eso incluye la parte de la crianza, las experiencias que ese niño o esa persona ha vivido, si ha estado expuesto a algún tipo de trauma emocional, si ha habido algún tipo de situación difícil que le ha creado altos niveles de estrés. Son factores que pueden influir a que esto se desarrolle en la persona. Fíjate que la adicción es compleja. Una de las cosas por las cuales se hace tan crónica es porque la adicción tiene un componente biológico. Cuando la persona desarrolla una adicción, el cerebro es afectado permanentemente. Fíjate, por eso es que vienen la dificultad en el tratamiento. ¿Qué sucede? Que el sistema límbico del cerebro, que para no entrar mucho en tecnología, pero la parte del cerebro que está encargada de darnos la sensación de estimulación, de recompensa, de bienestar, ese sistema se altera con la droga. Y se adapta, me imagino. Y se adapta porque la droga lo que hace es que aumenta el nivel de dopamina en el cerebro y lo inunda de eso. ¿Y qué hace el cerebro? Trata de adaptarse dejando de producir la dopamina, que es lo que nos ayuda a sentirnos bien. Y ahí viene un costumbrismo. Exacto, la dependencia. La dependencia al café, y la tolerancia, que entonces queremos más para poder sentir lo que sentimos aquella primera vez
que usamos la sustancia, ¿ves? Entonces, una vez que se altera ese sistema en el cerebro, ya eso va a estar susceptible al uso de cualquier droga o a cualquier tipo de conducta que sea adictiva. Sí, yo le doy razón y más mi respeto a su experiencia, porque por lo que yo he vivido y he visto un ejemplo, las personas a veces se ponen nerviosas o se ponen bravas y lo primero que te dicen, voy a fumarme un cigarro. Ah, porque eso es otro componente también. Otro componente que afecta. Correcto. Entonces vamos cogiendo adicciones sin darnos cuenta, porque el cigarro te lleva al café, el café te lleva al cigarro y el cigarro después te lleva al trago y vamos haciendo adicciones sin darnos cuenta y vamos ampliando esas células en nuestro cerebro que nos están perjudicando sin darnos cuenta. Y acabas de mencionar algo bien importante. Yo creo que otro factor que influye y que viene como casi siempre unido con una adicción es el componente emocional. Cuando tú te refieres a la belleza interna, creo que es una de las cosas que más nosotros tendemos a ignorar. Nos enfocamos más en la belleza exterior, pero Así nos es. descuidamos de nuestra belleza interna. ¿Cuál es la belleza interna? El bienestar mío, de mi ser. Ese es el que yo tengo que alimentar y cuidar primero. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas de estas personas carecen emocionalmente o padecen emocionalmente de una condición, por ejemplo, de depresión o de desórdenes afectivos o de altos niveles de ansiedad o de trastornos de la personalidad o de un problema de bipolarismo, y estas condiciones, cuando existen junto con la adicción, a eso le llamamos que hay una comorbilidad, there's comorbidity. Y eso, cuando existe, hay que tratar ambas condiciones a la vez. No podemos ignorar una y solamente tratar la adicción, porque eso no va a ayudar al paciente. No estás limpiando. No. El garbage de la belleza interna, esa bolsita hay que sacarla. Correcto. Y si no se sacan, se van acumulando y van apestando. Y van a salir por otro lado. Y salen de una manera o de otra por otro lado. Correcto. Hay personas que se les salen, ejemplo, en brotes de la piel, caída del cabello. Correcto. En problemas estomacales. Estomacales. Y la apariencia como que va cambiando mucho. Así es. Y hay una cosa muy importante, doctora, que yo siempre recargo. Siempre estamos expuestos, como mismo estamos expuestos en el verano al sol y al pollution de Miami, estamos expuestos a coger cosas negativas de una palabra, de una mirada. Yo siempre digo que esas cosas no pueden afectarnos. Tenemos que sacárnoslas, porque esas cosas empezamos a acumular y caemos en adicciones o en problemas emocionales, que perdemos hasta el sueño. Correcto. Pensando en una bobería que no se aclaró o no se pudo buscar una solución antes de ir a la cama, como digo yo. Correcto. Y qué importante es poder desarrollar esas habilidades de resolver problemas, de resolver conflictos, de no ser tan sensibles a una crítica, a una situación. Tenemos que aprender a tolerar, a lidiar con esa frustración. Y balancear, porque creo que una de las cosas más importantes es buscar el balance. No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa lo que pasó ayer. Hoy es hoy, y ayer que te sirva de experiencia. De experiencia. Y hay personas que se quedan trabadas en el pasado, Bobby, y entonces ahí sigue el sufrimiento. Y lo disfrutan, yo creo que lo disfrutan, doctora. Sí, bueno, imagínate, porque están en lo mismo y lo mismo. Y se rehusan al soltar ese pasado. Y es así, y es difícil. Por eso siempre es bueno buscar ayuda profesional. Bueno, no se nos vayan, que regresamos enseguida y seguimos hablando de lo que es la belleza interna con nuestra doctora Geisha Menéndez Barros, y esto es Galería de Belleza. Y continuamos con nuestra doctora Geisha Menéndez, donde estamos hablando de la belleza interna. Doctor, estuvimos hablando en el segmento anterior, en el bloque anterior, mejor dicho, de que influye mucho la crianza, influye mucho el ADN de la persona, pero también creo que influye y empezamos a guardar garbage que todos los tenemos cuando empezamos a ir a la escuela, cuando tenemos el cabello largo y se burlan porque lo tenemos largo, cuando lo tenemos corto. Y en el caso de Demi, abusaron muchísimo de ella porque era una persona
gruesa. Entonces ella empezó a crear ciertos complejos donde empezó a afectarle de una manera tan grande que hubo un día que le dio un ataque histérico y le pidió a su mamá que quería que seguir las clases, pero en su casa privada, que ella no quería ir más a la escuela. Ya esa niña con esa edad era un gran talento, donde ya ella se fue desarrollando y ya ganaba su dinero, que ella podía darse ese lujo de pedir esas clases. ¿Qué usted le puede aconsejar a esos padres o abuelitos o abuelitas que nos están escuchando? ¿Cómo averiguar que el niño tiene ese problema de complejo o está sintiendo ese bullying en la escuela por los demás? Una de las cosas, yo creo, y me alegro que hayas tocado el tema, los niños hoy en día están afectados por el bullying en diferentes niveles, ya sea personal, socialmente, entre sus amigos en la escuela, o también a través de los medios sociales, pues ahí se atacan igual. Y el bullying es algo que afecta muchísimo el estado emocional de los muchachos. Y muchos de ellos sabemos que desarrollan, como vimos, ¿no? Con Demi, desarrollan ciertas condiciones emocionales o de trastornos emocionales. En el caso de ella, se dice que ella fue diagnosticada con bipolarismo, pero no tan solo eso, sino que por el problema de su imagen corporal, ella también tuvo problemas de trastornos con la alimentación. Ella tuvo trastornos alimenticios. Muchísimo. Exacto. Entonces, todo eso la empieza a llevar a este patrón también donde se desenvuelve, luego se desarrolla una adicción. Muchas veces así es como empieza, donde la persona trata y explora con algún tipo de droga, no porque quiere obviamente desarrollar una adicción, pero hay las condiciones necesarias para que sin darse cuenta esto se empieza a desarrollar. Fíjate, yo estaba mirando cuando me estaba preparando para venir aquí y compartir contigo este tema. Estuve mirando un poquito y es impresionante las estadísticas que pude encontrar. En un estudio que hicieron el Instituto Nacional de Abuso de Drogas en el 2011, fíjate que esto es un estudio un poquito atrasado, ¿ya? Y con todo y eso, ellos encontraron que 22.5 millones de personas viviendo en los Estados Unidos entre la edad de 12 años o mayores han usado algún tipo de droga o han abusado de algún medicamento psicoterapéutico en algún momento de su vida, y esto equivale, señores, al 8.7% de la población. Es decir, que esto es un problema serio. Muy serio. Y yo creo, doctora, que eso fue en el 2011, me dijo. Correcto. Quiere decir que al 2018, debido a cómo están las redes, hay mucho más bullying peor. Y es peor todavía. Yo para usar los medicamentos, entre ellos mismos se lo intercambian. Y esto llega un momento que de verdad, la misma Demi, llegó un momento que ella lo dijo en una de las entrevistas, que ella temía hasta tomar jugo de naranja, porque pensaba que le iba a engordar. Correcto. Y ahí es donde viene la distorsión de su físico, de su apariencia corporal, y lo lleva a este trastorno clínico, ¿verdad? Que es muy serio, que es una lástima cómo... Vaya, yo exhorto a todos los padres y abuelos que estén pendientes de estos muchachos. Sí. Y ahí quería volver porque me fui en la tangente, pero fíjate que una de las cosas que sucede con los adolescentes, y esto es algo para los padres poder observar, es que ellos empiezan a aislarse un poquito, empiezan a retraerse un poco de las actividades normales que antes hacían, quieren estar más aislados en sus cuartos, se les ve... son más irritables, las cosas les empiezan a molestar con más facilidad, y esos todos son posibles síntomas de que algo está pasando. Y por eso es tan importante mantener una comunicación, estar cerca de nuestros hijos, no aislarnos y pensar de que porque están tranquilos no vamos a molestarlos. No. Yo quiero ser parte de la vida de ellos. Acerquémonos. Vamos a preguntarle, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue en la escuela? Háblame de tus amigos, quiero conocerlos, invítalos a la casa. Porque es tolerancia, doctora. Correcto. Se lo digo porque yo lo escucho mucho. Cuando están estos muchachos entre 13 y 17, 18 años, usted tiene que cogerlo también muchísimo. Estos muchachos están en una edad muy difícil, estos muchachos no se les pueden hablar, estos muchachos hay que dejarlos solos, es preferible que se tranquen en el cuarto, y eso es malísimo. Malísimo, al contrario, hay que hacer lo opuesto. Y también tener cuidado de no sonar
críticos con nuestros hijos, porque si empezamos a criticar cada cosa que más es complejo, peor, porque esos niños se van a ir alejando más. Así es, doctora. Doctora, y en el caso de llegar a esta dependencia a lo que es el alcohol y la droga, que ya lo tiene tan interno, en este caso no esta persona, sino muchas personas, ¿esto tiene cura? Esta condición realmente no tiene cura, pero sí tiene tratamiento, y el tratamiento es para ayudar a mantener un estado de funcionamiento para esta persona que sea productivo, para que la persona pueda llegar a volver a reincorporarse, ¿verdad?, a su vida normal en la familia, productivo en el trabajo, y a sentirse bien, ¿no? El tratamiento usualmente lleva varias componentes, y es algo que se mantiene para siempre. Es decir, hay veces un poquito más y hay veces un poquito menos, y también creo que es importante que se incluya el saber de que estas personas por lo general van a tener recaídas. Esto es parte del tratamiento, y eso no quiere decir que el tratamiento falló. Esto quiere decir que es parte del tratamiento, o de esta condición más bien. Entonces, el tratamiento consiste en tener un equipo de profesionales, incluyendo psiquiatras, para que monitoreen, evalúen los síntomas, y si es necesario puedan prescribir algún tipo de medicamento para ayudarlos, ya sea con alguna condición emocional que el paciente esté teniendo, o también a controlar los síntomas que produce la adicción. Por otro lado, también necesitamos incorporar a eso el tratamiento cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que la persona aprenda cuáles son las situaciones que tienden a traer estos episodios, a crear algún tipo de recaída en un futuro, para que la persona aprenda también a estar más consciente de su manera de pensar, que no se hagan, no utilicen medios inapropiados para lidiar y justificar el uso continuo de las drogas. Y hay que monitorear también a estas personas para que cerciorarnos de que no tengan acceso y que no continúen usando sus drogas, sobre todo una vez que se haya decidido incorporar el tratamiento. En pocas palabras, cuando uno desgraciadamente cae en esta situación, tiene que hacer un hábito, como mismo las personas se cuidan la boca para comer y no engordar, hace un régimen de ejercicio. Esto es una cosa que no se puede soltar de la mano. No, y la familia es súper importante. La familia tiene que estar envuelta, tienen que estar envueltos en grupos, tienen que buscar información, tienen que aprender a cómo manejar esto, porque si no, sin querer, ellos contribuyen también a la adicción. Exactamente. Doctora, de verdad que es un placer tenerla una vez más. Faltan muchas veces más, porque me encanta hablar de lo que es la belleza interna, y yo sé que usted es el vehículo principal que nos puede informar. Muchas gracias por estar en Galería de Belleza. Gracias. Y es un placer.